Buenas tardes, amigas, amigos y amigues. Hoy 20 de noviembre del año 2020 damos inicio a la charla 29 de los viernes con Proterra. Es un placer para mí presentar a la extraordinaria arquitecta y brillante especializada en construcción con tierra, a la arquitecta española Ángeles Castellarnau Visus. Yo nos compartirá la charla Arquitectura Contemporánea de Tapia Pisada en el norte de España. La arquitecta Ángeles nace en Barcelona y estudia arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña, especializada en bioconstrucción, arquitectura de bajo impacto ambiental y arquitectura en tierra. Doctorante por la UPC y energía natural en la arquitectura. Investiga sistemas constructivos con material local y la gestión de recursos naturales en el territorio de España. Fundadora del estudio EDRA Arquitectura Kilómetro Cero. Recibió el Premio Internacional de Arquitectura Contemporánea en Tierra, Cruda Tierra Awards 2016. El Premio Construcción Sostenible en Castilla y León 2015 y 2016. El Premio Sustentabilidad del García Mercadal 2017 y 2018. Por entre otras cosas, ustedes saben que es una arquitecta muy premiada y triunfadora. Y por supuesto, también es miembro de la Red Iberoamericana Proterra. Por favor, Ángeles, tu público se está esperando. Buenas noches. ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Sí? Lo primero quería agradecer a la organización, a Ramón, a Delmi, a Pacha, que están trabajando tanto para que pueda hacerse este ciclo de charlas. Decir que estoy aprendiendo muchísimo y que creo que es una iniciativa espectacular y que nos está enseñando muchas cosas. Y bueno, vengo a traer un poquito nuestro granito de arena desde España. Y voy a presentaros un poco el trabajo que venimos haciendo en los últimos años para que conozcáis un poco en Tapia. Entonces, si quieres, Ramón, comparto la pantalla. Sí, adelante, por favor, Ángeles. Hemos titulado esta charla Arquitectura Contemporánea de Tapia en el norte de España. Y bueno, estamos haciendo ensayos con diferentes fibras, con cáscara de almendra, con cáscara de arroz, morteros aligerados, con cales. Estamos haciendo ensayos para aligerar tapias, para mejorar comportamientos térmicos, con cáñamo, con paja, con diferentes materiales y diferentes fibras, con el fin de poder ir introduciendo poco a poco los materiales y los recursos locales en los edificios e irnos desligando un poco cada vez más de todo el proceso industrializado y todo el sistema constructivo que tenemos ahora mismo implantado, que es el que al final nos está generando un mayor impacto ambiental. Entonces, eso conlleva toda una investigación, una relación de ensayos, unos protocolos de ejecución y posteriormente una monitorización y una comprobación en obra de cómo están funcionando térmicamente pues los edificios, que al final después de la ejecución, pues nos parece importante entender cómo están funcionando los edificios y poder justificarlo y acreditarlo para que todas estas bonomías de la arquitectura en tierra, que todo el mundo sabemos, pues al final se puedan parametrizar y puedan ir apareciendo en la bibliografía, porque también la bibliografía que manejamos pues dista mucho de ser real. Entonces, bueno, os voy a presentar algunos de los proyectos que hemos hecho. Esta es una vivienda en el norte de España, en el Prepirineo. Esta es mi casa. La construimos en el año
empezamos 2014, acabamos 2016. Es una edificación en tapia. Está inserta en un municipio, es un solar entre medianeras, digamos dentro del tejido urbano. Todas las edificaciones que vemos alrededor de la vivienda están construidas en tierra, ya sea en tapia o en muro de carga de adobe. Entonces, pues digamos que la tecnología existe en el lugar. Lo que pasa es que, bueno, en los años 50, en procesos de industrialización, pues se perdió el sistema y dejó de hacerse. Entonces, bueno, lo que intentamos fue recuperar el sistema constructivo y adaptándonos a lo que es la normativa estética y a la integración dentro del núcleo urbano. Entonces, la vivienda se abre un patio a sur con el fin de tener un buen comportamiento bioclimático. Esta sería la fachada sur. Entonces, aquí veis que hay unos grandes huecos que están, bueno, calculados para que entre la energía, el sol directo, la radiación directa en época de invierno. Y además se le integra a la fachada un muro trombe, que lo que hace, bueno, en este caso no es un muro trombe, es un muro de inercia, más concretamente, porque el trombe sí que funciona por convección y este en concreto funciona por radiación. Lo que hace es calentar el muro de tierra y irradiar, como veis aquí en el esquema que tenemos debajo, irradiar hacia el interior del muro y precalentar el espacio interior. El interior de la vivienda, los revocos son de tierra local, es completamente local. Entonces, al incidir esta energía en el interior de la vivienda, lo que hace es calentar los muros, o sea, que se acumula el calor en la inercia térmica que tiene el muro y se va irradiando hacia el interior. Entonces, he puesto aquí una gráfica de monitorización de este comportamiento térmico que hicimos en su día para calcular los retardos, ¿no?, de esta radiación que estaban sucediendo, ¿no? Entonces, vemos que sí que aparecen unos retardos que vemos de incidencia, temperatura. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, la temperatura interior, se hicieron las mediciones fuera de épocas de calefacción. Esto es en enero, que es la primera quincena de enero. En esta zona es donde el clima es más agresivo, donde hace más frío. Y entonces en esa época, en una época fuera donde no había calefacción, vemos la temperatura interior que sí que va bajando lentamente. Y la temperatura exterior, que sería la azul, es la que es produciendo esto de unas de 9 a 12, pues eso, 4 horas. Que digamos que esa radiación acumula y empieza a irradiar hacia el interior. El comportamiento bioclimático, porque nosotros entendemos que la arquitectura en tierra no tiene sentido si no puede tener un sentido ambiental, pero si no aprovechamos el potencial que tiene el diseño bioclimático, realmente no le estamos sacando todo el rendimiento que puede tener este material de gran inercia térmica, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el diseño bioclimático y que el edificio pues esté funcionando. En este patio interior lo que se pretendía era, aparte de con el tema de vegetación, también hay unos sistemas de agua que lo hacen es pre-refrigerar el aire del primer término para después captarlo y que haya una ventilación cruzada. Bueno, este edificio es el que decía Ramón que había ganado en el 2016 el Terra Award de vivienda. Aquí veis un poco en los interiores. Se utilizaron materiales locales en todos los casos. La madera es local, la cal es local.
se hizo un análisis de ciclo de vida. Comparamos el mismo edificio construido en un sistema convencional de muro de carga de lo que aquí tenemos como termoarcilla o bloque cerámico aligerado, comparado con el edificio construido en tierra, ¿no? Entonces, bueno, de este análisis de ciclo de vida, lo que vimos es que se reducía solamente con esta selección consciente de materiales, se reducía hasta un 60% de las emisiones de CO2. Los aislamientos en cubierta son de lana de oveja, el aislamiento en suelo de suelo de planta baja es de local. El cuerpo del muro, hicimos un cuerpo, lo aligeramos con paja, buscábamos reducir un poco la densidad para mejorar el comportamiento térmico del edificio. Este es otro edificio que acabamos de entregar, que es una rehabilitación de una masía del siglo XVIII en Teruel, es la zona del Bajo Aragón. Y bueno, este edificio es un edificio tradicional, construido con muro de mampostería, que tenía, bueno, el edificio original es la zona de delante, que había una pequeña masía. Una masía en el norte de España es digamos que es un edificio que está en una unidad de territorio agrícola y del que sobrevive. Entonces aparecen estas unidades o estas células por todo el paisaje. Son unidades de hábitat disperso que contenían varias familias, y estas familias lo que hacían era cultivar pues, la parte agrícola, parte de bosque, siempre estaban asociadas a una pequeña fuente y bueno, eran autosuficientes a nivel de energía porque gestionaban su propio bosque, y a nivel de alimento tenían parte de cereal, tenían sus hornos para hacer su pan, eran unidades autosuficientes. Entonces, recibimos el encargo, un cliente que compra esta masía, y lo que decidimos es recuperar este concepto de masía. Decidimos que, como las masías originales, teníamos que construir con los materiales del lugar. Obviamente no podíamos empezar a hacer una gestión del bosque para sacar madera porque tenía unos plazos de ejecución. Entonces lo que hicimos fue activar el bosque para tener astilla para poder calefactar y plantear un proceso de rehabilitación del edificio que se tenía que convertir en un hotel 5 estrellas, con lo cual tenía que cumplir toda la norma de accesibilidad, de habitabilidad, todos los condicionantes de turismo, aparte de confort y bueno, el resto de normativa específica. Entonces lo que hicimos fue hacer un recrecido en la parte norte de tapia. Es de muro de carga y tiene 3 plantas y media, y en la parte baja hay una zona de aguas de spa, que ahora veréis. Al sur aparece pues, una fachada abierta de captación, y entre los 2 volúmenes aparece un invernadero que lo que hace es captar energía para luego recircular, energía para luego recircularla por el edificio. Entonces tenemos en esta fachada sur estos sistemas de captación solar pasiva, que bueno, se distribuyen los distintos comedores en esta fachada. En la parte norte tenemos esta ampliación de tapia. En el centro tenemos lo que es núcleo de accesos, salidas de emergencia, etcétera. Al lado y lado habitaciones, y la zona de spa, de aguas, en el zócalo de planta baja. Aquí se ve el edificio original. Entonces, en la parte central, como comentaba, está este invernadero, que lo que hace, como tiene todos los paramentos de gran inercia térmica, lo que hace es pues captar ese calor para luego recircularlo por el edificio.
Bueno, ahí vemos la zona de comedores. También trabajamos con una selección que llamamos nosotros selección consciente de materiales, que cuando, bueno, de alguna forma nos aproximamos al lugar, lo que hacemos es buscar los materiales que se producen en el lugar, y en este caso pues había una fábrica que todavía era bastante artesanal, de piezas cerámicas que integramos en los pavimentos. Luego hicimos todo un sistema de acequias al exterior que recogía un poco esta parte de refrescar, que recogía un poco esta cultura agrícola que tenía el edificio. Queríamos que se mostrase, que siguiese siendo agrícola. Esta sería la zona de spa y la zona de habitaciones. En este caso, la tapia tiene unos 60 centímetros. La tierra es local, es una mezcla de dos tierras locales, porque este edificio está ubicado en un valle, en la parte alta del valle. Entonces, en cada estrato del valle la granulometría va cambiando bastante, entonces tuvimos que formular con diferentes estratos para llegar a la granulometría óptima. Es una tapia calicostrada. La tapia calicostrada es una tapia que se construye vertiendo los morteros de revoco en los cajones a la vez que se van vertiendo las tongadas. O sea, pasamos dentro del cajón, pasamos con el mortero contra los cajones, luego vertimos la tierra en el centro y apisonamos. Este caso, además, tiene una mejora térmica que cuenta en la cara exterior de un mortero aligerado que le hace que funcione mejor térmicamente el edificio. Bueno, las habitaciones están hechas también con material local, suelos con yeso de albarracín, cubiertas de algodón reciclado, los revestimientos interiores son de arcillas locales, de Teruel. Toda la madera es nacional también, procedente del Pirineo. Y bueno, se hizo esta selección consciente. Y aquí os he puesto el gráfico del análisis de ciclo de vida. Y bueno, aparte de toda la parte, de cómo se reduce, ¿no? Si viéramos este gráfico en comparación con un edificio convencional, veríamos que la parte de estructuras, la porción del impacto ambiental que generan la estructura sería muchísimo mayor. Entonces, con estos sistemas lo que conseguimos es reducir el impacto ambiental reducir globalmente, pero sobre todo reducir el impacto de la parte de estructuras. Pero pongo este esquema porque a mí lo que más me preocupa cuando hacemos, claro, ya hemos llegado, ya estamos construyendo en tierra, ya tenemos el 80% del peso del edificio de un material local, poco manufacturado, que no genera impacto al final del ciclo de vida útil porque podemos devolverlo directamente a la naturaleza, no son tapias que llevan ningún tipo de aditivo, es la tierra tal cual, pero llegamos a hacer el análisis y nos damos cuenta de que el paquete de instalaciones, que en este caso genera el 44% del impacto, por mucho que trabajemos en el resto del edificio, es decir, la madera, trabajar siempre todos los elementos estructurales con madera. En este edificio, por ejemplo, se han eliminado, no existe en ningún caso un elemento metálico. El acero tiene un gran impacto ambiental. Las cubiertas se hacen con aislantes naturales. Se reducen al máximo las láminas y por supuesto no existen EPDM, son láminas de polietileno, transpirables. Todos los elementos de pavimento son materiales que tienen poca cocción, como el yeso, por ejemplo. Todavía se produce un yeso artesanal en la zona. Y bueno, toda la parte que no es de uso público, es decir, habitaciones, las zonas más privativas, se resuelven con yeso local. Y después de toda esta estrategia de reducción, o sea, de selección consciente de materiales, nos damos cuenta que las instalaciones lo que hacen es subir y subir y subir el impacto. O sea, al final podemos trabajar muchísimo
por el edificio, pero las instalaciones, por un tema normativo, por un tema de renovación de aire, de climatización en este caso, por todos los reglamentos de baja tensión que obligan a la colocación de un número de elementos determinados de electricidad, tuberías de 4 tubos de agua que aseguran la eficiencia energética. Al final, lo que nos está pasando con la norma que en teoría persigue la eficiencia energética es que el impacto ambiental está subiendo a consecuencia de esta inserción de un exceso de instalaciones. Entonces, a mí me gusta decir eso porque cada vez que hacemos análisis de ciclo de vida nos damos cuenta de que ahí tenemos el paquete de instalaciones que es realmente, cuando ya hemos aprendido que podemos reducir el impacto del resto del edificio, incluso de los elementos estructurales, todavía nos quedan las instalaciones, ¿no? Y bueno, a mí eso me parece un indicativo importante de cómo estamos llevando la evolución de la arquitectura en este siglo. Aquí os pongo un poco imágenes también de los interiores, que veis un poco los acabados y bueno, lo que os decía de los yesos, cómo se van resolviendo. Y a nivel energético, este edificio, bueno, como os comentaba, lo que es la finca tiene muchas hectáreas de pinar, entonces lo que se ha hecho es ponerlo en cultivo. El pinar se instala propiedad para que antes de que empiece incluso la obra haya todo un trabajo en el bosque para que cuando pongamos el edificio en marcha tengamos la dinámica a punto y podamos abastecer al edificio. Entonces el edificio se abastece de 2 calderas de biomasa, de astilla, de este bosque, que mediante un sistema de district heating, que significa que están alejadas del edificio, y lo que hacemos es servir a esta zona, también a una casa de empleados que hay, a una zona que había otros pabellones en la finca. Entonces se sirven todas desde este cerebro energético con una astilla del lugar. Entonces también se hace una instalación de energía fotovoltaica de 100 kilovatios. Y bueno, si hacemos una estimación de consumo y de producción energética, nos damos cuenta de que el consumo por un tema de eficiencia de bioclimática y de eficiencia lumínica, con una buena orientación de los huecos y tal, si hacemos el balance energético nos damos cuenta de que el consumo es muchísimo menor. Al final el balance entre la generación fotovoltaica y el consumo que hemos reducido al máximo nos da que estamos haciendo edificios que generan excedente de energía, ¿no? Que es paradigmático. Que al final un edificio que pretendía ser una masía autosuficiente pueda conseguirlo energéticamente. Evidentemente tenemos la tecnología, solo tenemos que hacerlo y estar generando excedente que en este caso pues se vierte a la red y bueno, ahora como en España tenemos todavía un problema con esto de la fotovoltaica, todavía no puede suponerle un beneficio económico que pueda compensar otro tipo de consumos al edificio, pero bueno, ya llegará. Ahora lo único que podemos conseguir hasta ahora es que se pueda compensar la energía que se vierte a la red con la que se consume de la red mensualmente. Entonces, en algún momento ganaremos la batalla y podremos compensarlo anualmente, de manera que saldrán muchísimo más rentables las instalaciones de fotovoltaica. Esta sería otra vivienda que, bueno, realmente está más acabada, pero no tenía imágenes para poneros. Es una casa de tapia, también en Almudévar, en Huesca, es prepirineo. Este pueblo está todo construido en tierra. Lo que pasa es que en esta zona las tapias ni los muros de adobe no se ven, porque tradicionalmente se han revocado con mortero. Entonces, aunque prácticamente todo el mundo que vive en los cascos de los pueblos vive en casas de tierra, no lo saben porque nunca queda a la vista.
solamente en las partes, digamos, traseras que son ruinas y precisamente no es una cosa de la que la gente se sienta orgullosa. Entonces, en este edificio, pues bueno, tenemos una estrategia también parecida. Esta sería la fachada este. Lo que hacemos es abrirnos a sur. Estas son fotos de obra, esta sería la fachada sur. Tendríamos un gran sistema de captación y en otra ala de dormitorios aparece en esta fachada un sistema de muro trombe. En este caso también se hace tapia con calicostrada, con morteros aligerados. En este caso es de cáñamo y el cuerpo del muro se hace con una mezcla de paja. En este caso teníamos un exceso de arcilla y decidimos estabilizar con paja y dado que había tan poca altura, pues bueno, el sistema lo permite. Se construye sobre un cimiento de muro de hormigón en masa con una cimentación superficial de hormigón. En este caso es armado. Entonces este sobrecimiento debajo lleva un suelo técnico ventilado y bueno, sobre este sobrecimiento un zuncho y arranca el muro de tapia. En este caso el muro interior se hizo de termoarcilla, de bloque cerámico aligerado, porque la máquina que tenía el constructor pues no le llegaba el brazo para llegar al muro central. Esta tapia se hizo mecanizada, había una máquina autocargadora y mezcladora que hacía el vertido de la tierra y el apisonado se hizo mecánico. Esta es otra obra. Esta es todavía no hemos acabado, es una obra que bueno, es lenta, es una rehabilitación de una masía del siglo XVIII de tapia en la zona de Barcelona, al pie de la montaña de Montserrat, que la masía pues bueno, ya estaba construida en tierra. Entonces cuando solamente se veía en este almacencito que lo delataba. Y cuando bueno, nos encargan la rehabilitación y la ampliación del edificio, pues decidimos también utilizar el material del lugar y resolverlo con tierra. Esta es la masía original. Otra vez es una masía que tiene, otra vez la unidad de agrícola. Y entonces este es el edificio principal de toda la unidad, de todo el sistema. Como veis, pues todas las tapias se revocan y realmente el propietario no sabía que esta casa era de tierra. Aquí vemos se empeñaron, no tenían mucha fe en la madera, se empeñaron en hacer dinteles de acero. Decidimos que no era la guerra que queríamos luchar, que la guerra que queríamos luchar es que la ampliación se hiciera en tierra. Y bueno, se lo permitimos. Veis aquí los muros de tierra que se fueron perforando para absorber la ampliación, que en este caso es para adaptar a la norma de accesibilidad la escalera y añadíamos también un paquete de baños y una habitación más. Esta fachada es a sur. Este sería el edificio una vez terminado. Es una ampliación muy sencilla porque la normativa urbanística en este caso no nos permitía prácticamente aumentar el volumen. Tuvimos que tirar algunos almacenes para aumentar este volumen y bueno, teníamos muy poco margen. Se construye también a 2 aguas. Se pretende que quede completamente integrada y que no distorsione. Básicamente porque hay una observancia muy grande de urbanismo. Este es otro trabajo que hicimos en colaboración con un estudio de Barcelona. Está en el Cosmocaixa de Barcelona y es una intervención en
en los jardines del Cosmocaixa, que quisieron hacer, el Cosmocaixa, la Caixa es un banco español que bueno, tiene unas sedes sociales importantes y tiene un museo de la ciencia en Barcelona. Entonces, en el jardín decidieron hacer, con colaboración con un equipo de biólogos, un insectario y bueno, decidieron que parte del insectario tenía que ser de tierra. Entonces, pues nos encargaron hacer estos bloques de tierra, decidimos hacerlo con pared de mano, con la tierra del lugar, que tuvimos que estabilizar con tierra de unas excavaciones de dentro de la ciudad, de Barcelona, y con paja. Y bueno, decidimos hacerlo de forma colaborativa, un poco para sembrar dentro de la ciudad estos materiales y otras técnicas. Entonces montamos unos talleres para estudiantes y bueno, fuimos levantando los muros. Y aquí veis, estuvimos probando, a mí el tema de bueno, depende de las zonas donde trabajamos, hay zonas donde afloran algunos tipos de sales, hay zonas donde tenemos más carbonatos, hay zonas donde tenemos más, bueno, silicatos. A mí me interesa mucho todo esto, cómo están interviniendo estas sales en la tierra. Aquí lo que hicimos fue forzar el tema de las sales, precisamente porque los biólogos nos dijeron que los insectos pues, les podía ir bien, y entonces hicimos algunos experimentos y la verdad es que las eflorescencias han funcionado muy bien, y a pesar de pues, la humedad o el viento marino que hay en Barcelona, el muro no ha sufrido ningún tipo de desgaste estructural. Ahora os traigo un poquito de las actividades, someramente, de las actividades que hacemos desde Made in Tierra. Made in Tierra es una plataforma para la recuperación de las técnicas constructivas en tierra, y entonces, bueno, un poco lo que hacemos es hacer estas actividades transfronterizas que llamamos, que son actividades en las que rompemos de alguna manera los paradigmas, intentamos fundir, bueno, es una plataforma que tenemos con Pilar Díaz, que está por ahí, y que bueno, nos permite a través de ella pues eso, fundir diferentes disciplinas y poner codo a codo a técnicos con constructores, con autoconstructores, y en estas iniciativas bueno, hemos trabajado en espacios degradados con Ramón, que nos ha asistido en la construcción, en varias ocasiones, en la construcción de bóvedas, para recuperar la técnica de la bóveda, que bueno, en estas zonas tenemos muchísima bóveda de tierra, tampoco lo sabemos porque todavía no se han caído, entonces no hemos tenido que demolerlas, entonces todavía no sabemos que tenemos muchísimas bóvedas de tierra. Y bueno, a través de estos talleres pues lo que se hace es una experiencia de siembra pues, de estos materiales, ¿no? Al final, pues la fórmula de estos morteros de tierra, la utilización de materia, en este caso, por ejemplo, es una bóveda de ladrillo industrial crudo, sin cocer. Pues albañiles que no han tocado nunca pues, ladrillos que no están cocidos, o que nunca han utilizado adobes para construir, que solamente los han demolido, pues bueno, es ese choque y ese intercambio de experiencias que es enriquecedor. Luego también comisariamos una exposición internacional que se hizo al hilo del Terra, del Congreso del Terra y del Terra Award, de la selección de proyectos. Y bueno, nos pareció muy interesante pues comisariar esta exposición que contenía pues ejemplos de arquitectura contemporánea en tierra, para visibilizar el potencial que tiene a todos los niveles, pero sobre todo a nivel estético, y como arquitectura contemporánea los sistemas de construcción en tierra.
Y luego también estamos organizando un workshop de arquitectura e identidad local en Paredes de Nava, que, bueno, en el que trabajamos también pues todo el tema del diseño urbano rural y las técnicas constructivas en tierra. Y bueno, otra vez el compartir y el trabajar desde otro punto de vista que no es tan urbano, pues tiene acogida. Y para finalizar, os quería enseñar, esta es una foto de esta mañana, de un edificio en Tapia que estamos haciendo cerca de aquí, de Yerbe, que se está construyendo completamente manual, no lleva nada de mecanización y están con un rendimiento, son una cuadrilla de 4 personas y están es una tapia calicostrada solamente por el exterior, el interior no lleva costra en este caso, con un mortero aligerado. Y bueno, están teniendo unos rendimientos de 9 metros cúbicos al día, que van a mejorar seguramente, porque ahora lo que les bloquea un poco es el encofrado. Y en contraposición con esta obra que estamos haciendo ahora también, esta es una foto de, bueno, la anterior es de esta mañana y esta es de ayer, de unas tapias que estamos haciendo en una aula de naturaleza en Barcelona que está completamente mecanizada. Pues esta tapia mecanizada tiene un rendimiento de 3 metros cúbicos al día, con una cuadrilla de 4 personas también. Entonces, pues bueno, es un análisis que hemos hecho esta mañana y nos ha dejado pues atónitos, ¿no? Porque estamos hablando de la mecanización de los sistemas y no siempre la mecanización de los sistemas mejora los rendimientos. Y el argumento que se daba en la obra anterior, en esta que está haciendo completamente manual, que la constructora no tiene medios de elevación, no tiene una máquina elevadora, autocargadora, y lo que sí que hay es, como consecuencia del COVID en esta zona, es muchísima gente sin trabajo, y entonces el argumento que tiene la constructora es que prefiere pagar personas que pagar máquinas. Entonces, pues de alguna manera nos ha dado que pensar, con todos los lanzados que estamos con la mecanización para mejorar los rendimientos, pues vamos a tener que parar y pensar un poco y ver realmente los rendimientos, trabajar mucho sobre los rendimientos, porque a lo mejor los rendimientos no están siendo a la hora de mecanizar tan buenos como nos parece. Entonces os pongo un poquito, no sé si se ha perdido la pantalla. Os quería poner un vídeo que me han pasado esta mañana de la obra, pero no sé si se ve. Sí, a ver. Nada, son unos segundos. Espera, lo que pasa es que lo tengo en otra pantalla, ¿no? Ahora. Sí. Un momento, Estás en la comparto. presentación. ¿Lo veis? No. ¿No? Pues vaya. A ver un momento, si me lo paso esta pantalla. ¿Ahora lo veis? No, no lo vemos. No, se ve el WhatsApp abierto. Entonces, no sé si lo voy a poder hacer. ¿Y ahora? No. Bueno. Ahí. ¿Igual ahora? Sí. A ver. Ahí sí parece. Bueno, pues hasta ahí. Esto es lo que os quería contar. Pues muchas gracias. Ha sido muy interesante ver cómo se manejan las dos tapias y sobre todo en una arquitectura de patrimonio. Me gustaría que nos comentaras
¿Cómo va la norma allá en España? ¿Ha sido fácil? Esa es por parte mía. Y también Victoria González. Y muy interesante, en el caso de los morteros aligerados, si nos puede profundizar un poco más y en qué consisten. Y después viene una pregunta de Mirta Sosa directamente. Los tienes 3. Vale. Espera, os voy a ampliar para veros. Dejo de compartir esto, ¿no? Vale. Pues el tema de la norma, en España seguimos sin norma. El código técnico no recoge ningún sistema tradicional y, bueno, recoge someramente las fábricas de ladrillo, pero no recoge los materiales tradicionales en tierra, desde luego. Entonces, pues bueno, de cara a la justificación estructural, pues lo que sí que tiene el Código Técnico Español es que viene de eurocódigos europeos, lo que sí que tiene es la posibilidad de que el técnico, a través de demostrar con ensayos, bueno, pues los parámetros que está utilizando para la justificación, pues sí que te permite pues justificar a criterio del técnico, con lo cual obliga a que el técnico haga esos ensayos y que demuestre la capacidad resistente que está prescribiendo y todo lo demás. Entonces, por ahí podemos hacerlo porque la norma tiene esa ventana, pero no tenemos una norma específica de tierra. Claro, ¿qué conlleva una norma de la edificación? La norma nuestra de la edificación contiene catálogos. Por ejemplo, la norma de hormigón o la norma de madera contiene catálogos de soluciones constructivas. De manera que si tú aplicas una solución constructiva determinada que viene dentro del catálogo del código, directamente tienes, bueno, pues una serie de parámetros y un cumplimiento directo. No tienes que justificar nada, no tienes que calcular más allá los datos de los materiales, sino que utilizas ese sistema y entonces entra directamente. Al no tener norma de arquitectura en tierra, lo que obliga a que el técnico tiene que desarrollar todo el sistema y justificar todos los parámetros del sistema. Llámese la capacidad resistente, los protocolos de ejecución, la capacidad, la transmitancia térmica, etc. Entonces esto pues complica que se universalice la utilización de la tierra en España y en Europa. No lo imposibilita, o sea, yo también siempre abogo por los técnicos que se capaciten para ellos mismos empezar a justificar, pero claro, digamos que no es justo, ¿no? Con otros materiales. Es muy fácil trabajar con hormigón, es muy fácil trabajar con láminas ¿no? Con los sistemas de muchas láminas, es muy fácil trabajar pues, con un cartón yeso y es muy difícil trabajar con un sistema tradicional en tierra. No es imposible, pero te complica y claro, la mayoría de técnicos pues no lo hacen. Y en cuanto a las tapias, a los morteros aligerados, bueno, nosotros estamos, por un tema de reducción del impacto ambiental, lo que estamos haciendo es, cuando llegamos a un lugar, pues bueno, observar el paisaje y detectar del paisaje, o sea, estamos cambiando la mirada hacia el lugar. Ya no vemos el lugar como el solar o el terreno donde tenemos que edificar, sino vemos el lugar como un paisaje, un territorio de recursos. Entonces, en este paisaje, pues detectamos las fibras que serían potencialmente utilizables para intervenir en la construcción. Y la mayoría de fibras que tenemos a disposición las podemos implementar en masa, en morteros. Y bueno, si son fibras como madera, por ejemplo, pues ya las podemos implementar en pequeñas secciones. Si los árboles son pequeños, pues entonces hacemos pequeñas secciones o hacemos cerchas con elementos pequeños, ¿no? Entonces estamos virando un poco la edificación a la utilización de los materiales locales para tener esta soberanía constructiva de no tener que estar dependiendo siempre del catálogo de materiales industrializados que está manejado por los lobbies que todos conocemos. Entonces, por allí, por el tema de la reducción del impacto ambiental, es como hemos llegado a
los morteros aligerados. Entonces, lo que hacemos es hacer investigación de estos morteros, sobre todo de cal, porque hemos detectado que los morteros de cal son muy compatibles con muchísimas fibras, y entonces pues les implementamos para conseguir pues unas transmitancias térmicas determinadas, les implementamos pues fibras como pueden ser en algunos casos pues la cáscara de arroz, en otros casos pues serrines, pues soja, pinaza de pino, cáñamo, paja. También trabajamos con yesos, porque hay zonas en España que son más de carbonatos y hay zonas que son más yesíferas. Entonces, en las zonas yesíferas pues interesa más implementar pues, yesos, o sea, las fibras a los yesos. También pues, hemos hecho ensayos con cenizas volantes de residuos de térmicas o con cenizas de residuos de horno. Y bueno, pues ahí estamos un poco intentando introducir este otro tipo de materiales que creemos que nos van a dar pues eso, soberanía y libertad del manejo, y nos van a abrir otras puertas con muchísimos problemas, porque en Europa ahora mismo lo que es la norma, volviendo a la norma, lo que nos obliga es a que los materiales tengan unos certificados DAO, que llaman, que son certificados de idoneidad técnica. Entonces, claro, todo este tipo de materiales para los cuales nosotros tenemos que desarrollar los protocolos de control de calidad, pues no van a cumplir. Entonces, pues bueno, estamos abriendo otra patata caliente, pero bueno, sabemos un poco dónde nos metemos, ¿no? Al final, mientras las normas sigan teniendo esa puerta abierta a que los técnicos tenemos que hacernos responsables de lo que estamos haciendo, pues para nosotros obviamente tiene que pasar por ensayos y porque nosotros mismos acreditemos y entendamos cómo están funcionando esos materiales y para finalmente no poner en riesgo a nuestros clientes, pero mientras haya ese resquicio, creo que tenemos muchas vías para investigar y para introducir sistemas y eso. Muy bien, Mirta, si quieres comentarnos directamente. Sí, me interesaba poder conocer operativamente, bueno, ahí hay todo un paquete de dudas que tenía o que quisiera saber, que está vinculada con la tapa calicostrada, que vos decías que se aplica primero un revoque, no sé si es un mortero de cal o al mortero aligerado es el mortero de cal, porque de pronto te escucho ahora que estás hablando de un mortero de cal que se le incorporan fibras, que lo que hace el concepto de mortero aligerado. Y en varias de tus obras has mostrado así de la aplicación de este mortero aligerado, que sería sinónimo de mortero de cal, es la primera pregunta. Y después, ¿cómo se aplica? Porque siempre he leído del uso de este mortero antes de colocar la tierra, antes de colocar las tongadas, pero no me imagino cómo se adhiere, está en qué estado ese mortero para que se adhiera en los laterales del encofrado y colocar inmediatamente la tongada. O sea, eso operativamente, ese proceso, el que me interesa saber cómo se hace. Esa sería una de las preguntas. Sí, pues a ver, mortero aligerado no es sinónimo de mortero de cal. Mortero de cal es un mortero de cal Claro. que se masa con arena, y es el que se aplica para la tapia calicostrada. Entonces, tradicionalmente, nuestras tapias calicostradas, que eran tapias que eran... claro, aquí en España no todas las zonas tienen suficientes piedras con carbonato para producir cal. Entonces, en su día, la cal era un material que era un bien escaso y se utilizaba sobre todo en edificación militar y en edificación noble, lo encuentras en castillos o sea, las tapias calicostradas con mortero de cal aparecen en edificaciones básicamente militares. Pero también hemos encontrado tapias calicostradas con mortero de tierra. Entonces, que es una forma de hacer un tratamiento superficial a la vez que estás subiendo la tapia, y eran conscientes de que estaban endureciendo, que estaban haciendo este revoco. La gracia de las tapias calicostradas es que, bueno, el mortero sí que se pone en estado plástico, es decir, se masa un mortero no líquido, sino plástico, como vendría el hormigón, y se coloca con, bueno, vosotros le llamáis paleta,
nosotros le llamamos paleta, vosotros cuchara. Entonces se coloca con una cuchara y simplemente se remonta en el molde. En el molde, sí. Sí que se sostiene. Es bastante plástico y se sostiene. Y entonces luego sencillamente se vierte la tierra y se apisona. ¿No se aplica algún producto en las tapas, en las paredes laterales para que no se adhiera el mortero No. en ese molde de madera? O sea, después se adhiere a la tierra, se desprendería así. Sí. O sea, No se aplica nada. O sea, se queda pegado a la tierra porque la tierra se apisona. Entonces lo que hace es ese mortero entra en la tierra y se queda todo apisonado contra ese mortero. Evidentemente la tapia normalmente cuando no va calicostrada se puede desencofrar en el momento. Dependiendo de la humedad y de la temperatura ambiente, las tapias que van calicostradas con cualquier mortero, como tiene un grado de humedad mayor, no se pueden desencofrar en el momento. Tienes que tener, esto es un sobrecoste porque tienes que tener mayor cantidad de encofrados, entonces a lo mejor dependiendo de la época del año, pues tienes que desencofrar al día siguiente o a los 2 días, dependiendo. Entonces esto supone que tienes que tener más moldes para seguir trabajando, ¿no? Pero se adhiere perfectamente. Y los morteros aligerados, pues depende de lo que estéis buscando, pues esos morteros pueden ser aligerados con las fibras que os he comentado. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es formular los morteros. Es el trabajo que hay que hacer en función de la cal y de la fibra que tenga cada uno en el lugar. Y se le aplica, o sea, una vez que ya está, digamos, descubierto el tapial, ¿hay algún tipo de pintura o algo que, digamos, de preservación de la superficie o queda así, con esa terminación, digamos? No, el mortero de cal normalmente es un mortero que no hace falta tratarlo. No, A o sea, yo me veces, refiero a la superficie del tapial. O bueno, sea, toda la superficie. es que la parte que va calicostrada, lo que se queda a la vista es el mortero de cal, no se queda la tierra. Cuando no va calicostrada, entonces nosotros, dependiendo de la fórmula que hayamos hecho en la tierra, trabajamos con unas bases de silicato y lo que hacemos es dar una mano de silicato, o 2 o 3, dependiendo de cómo queda, depende de la formulación de la tierra que tengas eso. O sea, y En queda una principio la cal no le hace falta. Claro, yo lo que veía en las imágenes es que se ve clarito las tongadas, entonces ese mortero que se aplica en realidad es algo muy, muy delgadito porque se nota las líneas de las tongadas cuando ya está terminado el muro. Claro, sí que se nota, claro, se nota porque lo haces por tongadas, entonces eso se refleja en el encofrado, es un negativo del encofrado, se nota. Se nota igual que cuando lo haces sin calicostrar, que se ven las tongadas en la tierra, pues la apariencia es la misma, lo que es ya de mortero. Ajá, y te hago una última pregunta vinculado con algo que decías al final de las sales en la tierra. Por ahí capaz que la terminología es lo que me confunde, porque cuando nosotros tenemos sales, yo soy de Argentina, y cuando está la sal en la tierra, genera eflorescencia o criptoeflorescencia en el espesor del muro, y eso genera con el tiempo, cuando reaccionan las sales que están internas en ese espesor de muro, o sale a la superficie con esas manchas blancuzcas, o lo peor sería cuando el muro es muy ancho, que se produzca la criptoeflorescencia dentro del muro, que sería como una lesión de una patología. Entonces, cuando vos te referías a sales, no sé a qué tipo de sales, porque eso para nosotros sería es una lesión que genera en el muro la presencia de sales, que puede venir con el agua, o puede ser con el agua que he preparado, el tapial, incluso pasa también con el adobe. Y también puede ser que la misma tierra donde se extraiga tiene presencia de sal, o sea, tiene un efecto negativo. No sé si la experiencia que ustedes han tenido han podido lograr equilibrar o, digamos, manejar eso para que no se produzca esa lesión que se produciría. No, esto no lo tenemos, no lo hemos ensayado. Lo que hicimos en ese caso fue ensayar la adición de sales, precisamente, para ver, en comparación con los muros que no tenían sales, cuál era la durabilidad real, porque sí que vemos en toda la bibliografía que eso puede generar patologías. Yo supongo que hay sales más y menos solubles, ¿no? Entonces, las sales que nosotros tenemos en nuestras tierras, que son carbonatos o son
en zonas más cercanas sí que hay pues, potasio, ¿no? Pues esas sales no son muy solubles, entonces de momento no nos están dando patologías, pero claro, a lo mejor sí que hay tierras en las que hay un exceso de sal muy grande que sí que está generando patologías. No lo tenemos ensayado. Allí lo que queríamos era un poco ver qué pasaba, ¿no? O sea, jugar un poco con la adición de sales para realmente, en un sitio donde se podía fácilmente reparar, en caso de que no funcionase, a ver, pues en comparación, pues qué pasaba, ¿no? Con una gran saturación de sales. Pero no tenemos datos de esto. Perfecto, muchas gracias. La verdad que muy interesante todo lo que he dicho, por eso que me ha despertado todas estas consultas. Gracias, muchas gracias. Gracias. No, adelante, si alguien quiere preguntar directamente a Ángels. Bueno, pues has tenido muchísimos comentarios, felicitaciones de Colombia, de Igualta, aquí lo está viendo Jordi Dominic, también de Barcelona, Andrés Rubio también de Colombia, que es especialista en tapia pisada, de Barichara, el maestro Bermúdez, de Ecuador, de Argentina, de Uruguay. Eso es por Facebook y el grupo que está aquí también. Bueno, y te voy a hacer otra pregunta. Es lo más, bueno, dos, pero más sencillas. Una es, comentabas en el proyecto de tu casa que había tenido lana de oveja, la tapia, no sé si nada más era para aligerar o era de la parte térmica. Y la otra es, por lo regular, en zonas sísmicas, o también medianamente, a veces vimos la tapia de Chile, cómo llevaban estos refuerzos horizontales, o en Colombia, que también refuerzan, yo vi la de Barichara, la que hacía Andrés Rubio, o la que hacía Nancy Camacho, que están reforzados con caña al interior de unas capas. En tu caso, ¿han hecho alguno de estos refuerzos? Refuerzos, nosotros, lo que es la zona de Pirineos sí que es zona sísmica. Claro, hablar nosotros de zona sísmica comparado con vosotros estamos años luz, o sea, no tenemos la sismicidad que tenéis vosotros, pero sí que hay sismos. Entonces, nosotros lo que sí que hemos ensayado es a poner unos refuerzos, digamos, de madera tensados precisamente en nuestra casa. Así que hicimos el ensayo de esos refuerzos de madera verticales tensados que iban atados de zuncho a zuncho. Al zuncho es la zapatera. Y bueno, la verdad es que funcionaron muy bien. Nos interesaba en ese caso probar también la trabajabilidad, o sea, cómo molestan esos refuerzos de cara a que porque claro, los rendimientos, si queremos reintroducir estos sistemas en el sistema constructivo, tenemos que ser competitivos. Yo hablo de rendimiento, parece que soy banquera, pero no. O sea, hablamos de rendimiento porque tenemos que ser competitivos. Si los sistemas no los hacemos que sean rentables para los clientes y para las constructoras, no los vamos a reproducir y no los vamos a introducir. Entonces, sí que hemos hecho esos ensayos y realmente sí que nos parecía que molestaban para pues, trabajar con grandes rendimientos. Y luego a mí hay una forma que me parece muy interesante, que creo que a lo mejor sería interesante de ensayar en zona sísmica de verdad, que sería el aligerar las tapias, o sea, buscar densidades menores con fibras, porque creo que puede funcionar que los elementos no sean tan rígidos. La tapia precisamente lo que tiene, y ahora que las hacemos corridas, que ya no las hacemos por cajones, lo que tiene es que es un elemento muy rígido y a lo mejor si empezamos a bajar un poco las densidades y dado que estamos trabajando con poca solicitación estructural, ir a buscar un poco ese límite entre lo estructural o sea, el límite estructural con bajas densidades, añadiendo fibras que sí que nos pueden ayudar a
a mejorar el comportamiento térmico de los empujes horizontales, de los sismos. Pero eso lo tendríamos que ensayar en vuestra casa, porque aquí no tenemos sismos. Adelante, Hugo Pereira, por favor. Saludos. Y bueno, en primer lugar, felicitar a Ángels. A mí me tocó participar en el jurado de Terra Awards. Fui miembro del jurado que lo eligió como mejor proyecto, entonces una doble felicitación ya, por segunda vez. Y solamente una pregunta técnica, Ángels. Vi que los muros de tapial quedan a la vista. ¿Consideran ustedes algún tratamiento para la degradación después de esa tapia o es simplemente la tierra? Que tenía un compañero aquí de trabajo. No llevan tratamiento. No llevan tratamiento. A ver, cuando dejamos la tapia vista, sí que usamos estos silicatos o aceites, también hemos hecho ensayos con aceites, pero cuando hacemos la tapia calicostrada, el mortero de cal no le hace falta. No le hace falta tratamiento. Entonces, ¿Y no hay degradación a futuro? Con las lluvias, con el intemperismo, ¿no hay degradación después a futuro de esos muros? Del mortero de cal, ¿no? El mortero de cal es un revestimiento. Los morteros en Chile se han hecho muchos muros de tapial y a los 3 años con los inviernos se nota la degradación por la lluvia del invierno. Sí, pero deben de estar sin revestir. O sea, no llevan revestimiento, ¿no? Es directamente de tierra. Directamente de tierra, sí. Ya. Claro. Okay. Por eso nosotros trabajamos con tapias calicostradas, para evitarnos esa degradación. De todas formas, hay otra manera de trabajar. Es lo que, bueno, Martin Rauch, supongo que conocéis, trabaja con el tema de la erosión controlada. O sea, tendríamos una forma de aumentar, o sea, de dar, igual que hacemos una mayoración de cargas para el cálculo estructural, podríamos mayorar los espesores teniendo en cuenta la degradación, la erosión que van a tener. Y eso no significaría, a nivel de impacto, no significaría aumentar o añadir materiales y aditivos que no son del lugar. Por ejemplo, en una zona donde no haya cal o no haya acceso a la cal, una forma de resolver esto sería tener en cuenta cuál va a ser la erosión en los próximos 50 años. ¿Cuál va a ser la vida útil del edificio? ¿50 años? Pues vamos a añadirle al espesor del muro la erosión que va a tener en los próximos 50 años. Y ahí es donde es interesante hacer los estudios de erosión de las tapias. O sea, puede ser una patología o puede ser un envejecimiento natural del muro, que si lo integramos en el diseño, deja de ser un problema, ¿no? Muy bien. Pregunta el Centro CIDART de Argentina. ¿Cómo le haces? A ver que está en Facebook. ¿Cómo incorporas la fibra animal a la tapia? Uno. Y la otra es, ¿de cuánto es la capa de cal para protegerla? Esa es Natasha Ubón de Argentina también. Piensa que el acabado final de cal parece que es una capa adicional o la revuelves desde el mortero. No, el mortero de cal es un mortero que se formula pues 3-1, 4-1, 3 de arena, 1 de cal. Es un mortero normal de revoco de levante. Y normalmente el espesor, como cuando lo pones en la tongada se queda como una cuña, es un espesor variable. Entonces nosotros lo que intentamos es que el espesor mínimo nunca sea menor de 1 centímetro, igual que haríamos un revoco normal. Entonces es un espesor variable donde está la parte baja de la tongada, pues puedes tener 3 o 4 centímetros de mortero, se vería como una cuña. Si haces el corte de la tapia, verías una cuña de las costras. Entonces en la parte superior sería 1 centímetro y se iría ensanchando, porque claro, el mortero no se aguanta, la pregunta que me hacía Mirta antes, no se aguanta perpendicular, hay que hacer una cuña. Entonces haces un poquito de cuña y entonces es un espesor variable, el mínimo es 1 centímetro. Y con fibras animales no hemos trabajado. Nos da un poco de miedo. La pregunta que hacía Ramón antes, la lana de oveja no se integra en la tapia, ¿eh? La lana de oveja la utilizamos como aislamiento en la cubierta.
En la tapia lo que hay en este caso es paja de cebada. El ingeniero Fernando Piña abrió su micrófono, no sé si quería comentar algo. Hola, ¿por ahí me escucha? Sí, ¿Sí? ¿Sí me adelante. escucha? Sí, adelante. Lo que quería yo preguntar es que cuando pone el mortero de cal, no le pone ya ningún aditivo en la parte exterior, como para el tema que estaban hablando de la erosión. El mortero de cal es mortero de cal. Cuando se hace un revoco o un repellado, como decís por allí, usáis mortero de cal 3-1, 4-1, no sé qué proporciones, pero estará allí, ¿no? 3 de arena, 1 de... Entonces ese mortero ya se carbonata y tiene una dureza y es una forma habitual de revestir un muro de carga normal. Entonces eso no necesita ningún tipo de aditivo. Y lo que hay en el interior es la tierra, que tampoco tiene ningún tipo de aditivo porque tiene capacidad portante y está revestida por un mortero, ¿no? Entonces no hay aditivos. No es Ok, una tapia muchas gracias. estabilizada con nada más que paja. Gracias. Dice Guadalupe, a ver si le entendemos en la pregunta. En el caso del invernadero, ¿qué se agrega a la construcción? ¿Cómo controla la humedad para que no afecte los muros de tapia? Pues en principio no controlamos la humedad interior, no tenemos aparatos. Lo que tenemos es un termohigrómetro, pero no sonda para empotrar dentro del muro, entonces no tenemos control. De todas formas, no nos da miedo, porque los muros trombe que hacemos no son muros trombe, como os he dicho, es un muro de inercia. Y precisamente porque a mí no me gusta trabajar con los muros trombe porque funcionan por convección y puede haber condensaciones. De hecho, el muro trombe normalmente la sección que lleva un desagüe en la parte inferior para recoger estas condensaciones. Entonces, esto nos puede generar patologías. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar con muros de inercia, que son muros estancos, que es un muro que sencillamente pones de estanco, con junta estanca, delante del muro, y entonces el muro pierde un poquito de eficiencia porque trabaja por radiación, es decir, el muro por efecto invernadero se calienta y lo que hace es irradiar hacia adentro. Por ejemplo, ahora antes de anochecer el muro el que tenemos en casa lo tenía a 48 grados en la cara superficial exterior. O sea, teníamos 48 grados que lo que va a hacer es con un retardo de 4 horas está radiando el calor hacia el interior. Evidentemente, el muro trombe tiene que ir, nosotros trabajamos con vidrio, con un vidrio Climalit, un vidrio con cámara y bajo emisivo para que retarde la pérdida hacia el exterior. Trabajamos normalmente con vidrio porque trabajamos en zonas patrimoniales y hay una observancia sobre el tema estético, ¿no? Pero también en zona urbana donde los revocos no tienen interés o donde el muro no tiene interés, pues estamos trabajando con policarbonatos que también nos dan unas transmitancias muy buenas y entonces te aseguras la estanqueidad hacia el interior, ¿no? Que el muro va a radiar hacia el interior y no va a perder hacia el exterior. Entonces es importante en ese muro que sea estanco para evitar el tema de la humedad y bueno, que tenga una transmitancia muy baja para asegurarnos que radia hacia adentro. Hay una pregunta, creo que una confusión. Fernando de César Negrini y Natasha piensan que la estabas estabilizando poniéndole capas a la tapia pisada de esta fibra animal. Si puedes aclarar un poquito, por favor. No. La tapia la hacemos con tierra. Solamente trabajamos, cuando estabilizamos, hasta ahora hemos estabilizado con paja. O sea, no estabilizamos con nada más. O sea, la tapia, las únicas fibras que estamos ensayando para aligerarlas es
Claro, si bajas la densidad de la tapia, tenemos que encontrar ese límite entre la capacidad portante y si bajas la densidad de la tapia, mejoras el comportamiento térmico. Entonces, cuando trabajas con pocas solicitaciones estructurales, puedes ir a buscar un poco esos límites. Porque realmente está sobredimensionado el muro, ¿no? O sea, haces un cálculo de esbeltez y haces el cálculo de capacidad portante y si tú reduces la densidad, tienes muchísimo margen, la tapia aguantará muchísimo. Entonces, a lo mejor con esa reducción de densidad mejoramos el comportamiento térmico. Y para reducir esa densidad lo podemos hacer de varias maneras. Y una de ellas es adicionando las fibras, en este caso, pues de cebada o de trigo, o de lo que sea, que además mejoran el comportamiento a los empujes horizontales. Entonces, a mí esa es una solución que me gusta mucho y que estamos en ello entrando en bajar las densidades de las tapias y bajar la capacidad portante, pero bueno, encontrando el límite que para eso calculamos. Correcto. Pues mira, Ángeles, voy a tener que brindar con el mejor vino de España. Y bueno, sigo en lo mismo. Tú sí que sabes. Ya sé que sé. Muy bien, Ángel, pues te agradezco mucho. Si alguien quiere comentar algo, con esto despedimos ya la charla. Y si no hay más preguntas, nos vamos a la próxima semana. Regresamos a Brasil ahora con Márcio Hoffman y que curiosamente también nos va a hablar de la tapia estabilizada mecanizada, un sistema constructivo en busca de la sustentabilidad. O sea, la tapia pisada sigue para la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes con Márcio Hoffman de Brasil. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y gracias a